tengo hoy, enorme, que ha sido mi referente, ha sido y es un referente de tanta gente en todo un camino espiritual gigantesco, que por supuesto me ha dado el honor de poder tenerlo hoy, con lo cual me hizo, fíjate vos, lo que es un maestro, sin quererlo te dice, bueno, nena, tenés que activar. Con lo cual, ¿qué hice? Tuve estoy escuchando un atrás, Franco. Con lo cual, estoy escuchando el YouTube, Franco. Sin quererlo, espérame, tribu, que es la primera vez que hago esto. Perdón. Saben comprender, primera vez. Perdón, Emilio. Bueno, a ver, tribu querida, ¿a quién tengo? ¿A quién traje? A Emilio Carrillo, ni más ni menos. Entonces, antes de que aparezca, por suerte, les cuento un poquito así, chiquitito, mínimo, de quién es Emilio, qué hace Emilio, no quién es. ¿Quién es? Bueno, es otra cosa. Tiene la licenciatura y doctorado en economía. Es docente, colaborador y presidente honorífico en la Asociación Acción y Evolución. Ha sido funcionario, y creo decir bien ha sido subdirector de la Diputación y vicealcalde de Sevilla. Es un escritor que al día de hoy tiene 76 libros escritos, 76. Tiene un montón, pero montón de artículos que estarían más o menos en los 800. Bueno, es conferencista por toda España y en muchos países, y tiene un blog que se llama El cielo en la tierra, que al día de hoy, porque me fijé hoy antes de entrar, 9.742.046 visitas. Así que, imagínate, qué nervios, tribu, pero acá estoy contentísima. Hola, Emilio Carrillo. Muy buena, Silvana. Un abrazo muy fuerte. Para mí es un placer saludarte a ti y a todos los que te siguen, esa tribu a la que hace referencia, a la que le envío un abrazo de corazón. Gracias, querido. Bueno, a ver, Emilio, hemos resuelto hablar de hacia dónde va la humanidad, ¿no? Semejante titulazo. Pero antes, a mí me encantaría ver si podemos hacer, si te parece bien, un raconto de lo que dice el libro del Apocalipsis, con respecto al fin de los tiempos o al fin de esta generación humana, para empezar a ver dónde estamos hoy y luego hacia dónde va la humanidad. Así que todo suyo. Pues muy bien, Silvana. El tema es muy potente, muy profundo y además muy oportuno, con lo que te agradezco la propuesta y la invitación para tratarlo. Ciertamente no solo es el cristianismo en el que se inscribe el libro del Apocalipsis, como muchos sabemos, es el libro que cierra la Biblia, es el último libro del Nuevo Testamento, pero no solamente es el cristianismo el que nos anuncia lo que podríamos denominar el final de esta humanidad y el inicio de un nuevo ciclo humano. Hay otras tradiciones que con un nombre o con otro pues se detienen en lo mismo. Sí es cierto que la tradición cristiana es la que más ahonda. Es un tema que me viene interesando hace mucho tiempo y por tanto puedo decir con fundamento de que el cristianismo es la tradición espiritual que más información aporta sobre lo que es el final de un ciclo humano para el inicio de un nuevo ciclo humano, que es lo que resumidamente es el contenido de trasfondo del Apocalipsis. Acudiendo al Apocalipsis y acudiendo también a otros textos, los propios evangelios cristianos, las palabras de Jesús de Nazaret en esos evangelios. A mí me gusta recordar especialmente el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que es muy ilustrativo al respecto.
y acudiendo también a las cartas, ¿no?, que aparecen en ese Nuevo Testamento, con toda esa información, pero como tú apuntas, con el Apocalipsis como referente, podríamos decir que la humanidad, aquí ahora, en este momento en el que nos hallamos, está inmersa en la denominada Gran Tribulación. Gran Tribulación. La Gran Tribulación es una fase que no es el final, es una fase en el proceso hacia el final de esta generación humana y el inicio de del nuevo ciclo humano. Por tanto, la Gran Tribulación no es el final, y además ha venido precedida de otra fase con la que arrancaron los tiempos finales, que es la de los denominados tiempos de la desolación. Y con mucha brevedad, como es el caso, por supuesto, tendríamos que sintetizarlo de la siguiente manera. Los tiempos de la desolación son los males de siempre con más intensidad que nunca. Eso es la seña distintiva, esa es la gran señal de los tiempos de la desolación. La humanidad siempre ha estado sumida en grandes males, ¿verdad? El hambre, las injusticias, las desigualdades, las guerras, etcétera, etcétera. Pues los tiempos de la desolación es todo eso, pero con más intensidad que nunca. Posiblemente esos tiempos, Silvana, comenzaron a partir del final de la Revolución Industrial, es decir, a partir de finales del siglo XIX. Es cuando esos males han ido increciendo y efectivamente con más intensidad que nunca. Por poner un simple ejemplo, los conflictos bélicos. Los conflictos bélicos siempre han existido en la historia de la humanidad, pero desde luego jamás había tenido el coste en vidas humanas que tuvo, por poner simplemente tres ejemplos, los tres grandes ejemplos del siglo XX, lo que fue la Primera Guerra Mundial, más de 10 millones de fallecidos, la Guerra Civil Rusa, entre 11 y 15 millones de fallecidos, y por supuesto la Segunda Guerra Mundial, con más de 60 millones de fallecidos. Los conflictos bélicos nunca, ni por asomo, se habían acercado a cifras tan abismales, que también podríamos poner en referencia a las desigualdades, a las personas que fallecen por hambre en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Los tiempos de la desolación, por tanto, a mi modesto entender, y no solamente el mío, sino también de otros autores que estudian esta materia, arrancaron a finales del XIX y se han ido extendiendo durante el siglo XX. Ahora bien, a finales del siglo XX, allá por 1970, 1980, comenzamos una nueva fase. La nueva fase son precisamente esa gran tribulación en la que todavía nos encontramos. ¿Y la gran tribulación en qué se caracteriza? Pues la gran tribulación son, en primer lugar, los males de siempre con más intensidad que nunca, es decir, como los tiempos de la desolación. Pero se le añade, a eso se le suma, nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido. Y esos nuevos males, si observamos la realidad en la que estamos, pues efectivamente nos lo encontramos de la mano, por ejemplo, de unas tecnologías que per se son magníficas, son fruto de la evolución en conciencia de la humanidad, pero ojo con el uso que estamos haciendo de dominio, de control, de la célebre Big Data, con el formateo y el moduleo de las personas, etcétera, etcétera, o a través de las tecnologías aplicadas a la manipulación genética, ¿no?, por poner otro ejemplo, o el daño a la madre tierra a través de todo lo que es esa mano del hombre que cada vez incide más, o las ondas electromagnéticas que inundan el planeta de una punta a otra continuamente. Esos son males que nunca antes habíamos tenido y ahora, sin embargo, los tenemos delante. Así que, en definitiva, atendiendo a lo que dicen los textos cristianos y en particular el Apocalipsis, podríamos decir que estamos plenamente en los tiempos esos que se denominan de la gran tribulación. Y entonces, ¿ya empezamos a ir al triunfo de la bestia? Efectivamente, la gran tribulación es un proceso que tuvo un inicio sucediendo a los tiempos de la desolación y tendrá un final. Y el final de la gran tribulación es, como tú muy bien acabas de recordarnos, el triunfo de la bestia.
El triunfo de la bestia viene después de algo que, perteneciendo a los tiempos de la gran tribulación, sería o será fácil de que nos demos cuenta. ¿Por qué? La gran tribulación, su último episodio, es la denominada proclamación de paz y de seguridad. Es decir, en el tramo final de la gran tribulación, los dominadores del mundo, por decirlo de alguna manera, lanzarán, después de mucha congoja, después de muchas situaciones convulsas, después de muchos conflictos, después, en definitiva, de muchos sucesos distópicos, lanzarán el mensaje de que eso se ha acabado, de que ya por fin ha llegado un nuevo orden que va a aportar paz y seguridad. Nos dicen los textos cristianos, ojo, ojo, porque esa paz y esa seguridad realmente será un gran engaño, será una gran mentira, será una especie de vuelta de tuerca, ¿no? Para extraviar las almas, para que lo trascendente desaparezca de la vida humana, y será la puerta que abra el triunfo de la bestia. Con lo que podríamos decir que, estando actualmente en la gran tribulación, Silvana, el episodio al que tenemos que estar atentos, porque cuando suceda, no sabemos cuándo va a suceder, pero cuando suceda será el indicador de que ya nos metemos en la fase del triunfo de la bestia. Esa señal, ese indicador será una proclamación a nivel mundial, no a nivel de un país, a nivel mundial, por los poderosos del mundo, de que hemos entrado en una fase de paz y de seguridad que, escarbando detrás, sin embargo, desgraciadamente, no traerá ni lo uno ni lo otro. Hay autores, y yo participo de ese criterio, que entendemos que la famosa Agenda 2030 puede tener que ver con esto precisamente, Silvana. Perfecto, perfecto. A ver, claro, famosa Agenda 2030. Emilio, a ver, para los que por ahí no han leído mucho esto, contanos por qué el triunfo de la bestia en esto de las, ¿no? Transnacionales, en esto de las grandes empresas, de los que viven en los bosques, que no se hacen ver, que no buscan ni dinero porque lo tienen todo, ni fama porque no se hacen ver. A ver, ¿cómo se llega a que se le va a llamar o se le diría la bestia? Muy bien. Dando por hecho de que estamos, por tanto, en la gran tribulación, estando atentos a ese momento que está por venir, no sabemos cuándo llegará, que es esa proclamación mundial por los poderosos del mundo de paz y de seguridad, que quizás tenga que ver, como compartí anteriormente, con la implantación de la Agenda 2030. Una Agenda 2030 que debe estar implantada para ese año, o a lo mejor se demora un poco, eso no lo sabemos, pero desde luego esa fecha está ahí como fecha de referencia de ese nuevo orden que puede estar detrás de la proclamación de paz y de seguridad. Para entender lo que es el triunfo de la bestia, tú ya lo has apuntado, el triunfo de la bestia es que toda esa iniquidad, por decirlo de alguna forma, recae en algo, recae en un sujeto, recae en una persona. Y a esa persona se le denomina la bestia, aunque se nos dice también que esa bestia, que será una especie de líder político, tendrá a su lado una especie de segunda bestia que tendrá una influencia en una espiritualidad falsa, es decir, será una especie de referente espiritual, pero de una espiritualidad falsa. Pues bien, ¿cómo se puede llegar al hecho de que haya a nivel mundial un referente que domina, entre comillas, y que se conoce en el cristianismo y en el Apocalipsis como la bestia? Tú acabas de recordarnos algo importante. Cuando analizamos el momento actual de la humanidad, podemos percibir que hay un grupo reducido de personas que tienen en sus manos el sistema socioeconómico a escala planetaria. Esto es un hecho objetivo, es decir, no se trata de una teoría conspiranoica. Las estadísticas oficiales ponen de manifiesto que hay un porcentaje muy reducido de la población que acumula la mayor parte de los recursos, de la riqueza, del dinero que hay en el sistema socioeconómico a nivel mundial.
Concretamente, a mí me gusta recordar que analizando esas estadísticas, ahondando en ellas, estaríamos hablando del 1%, de la población mundial, del 0,01% de la población mundial, pero creo que se entiende mejor diciendo el 1% del 1%. Y ese 1% del 1% acumula más riqueza, acumula más recursos, acumula más patrimonio que el 99,99% restante. ¿Qué sería en este contexto la bestia? Pues el Apocalipsis lo resume muy bien, porque describe a la bestia como surgida de una especie, metafóricamente hablando, de 10 cuernos que hacen referencia a 10 grandes gobernantes, a 10 grandes poderosos. Y esos 10 grandes gobernantes o poderosos se ponen de acuerdo para delegar su poder en uno, una especie de primus inter pares que sería precisamente, entre comillas, la bestia. Es decir, lo que se nos dice en la tradición cristiana, en el Apocalipsis, es que este número muy reducido de personas que controlan el sistema socioeconómico, y ojo, a través del sistema socioeconómico, todo el entramado político institucional a nivel mundial, que está al servicio de ese sistema socioeconómico, incluso todo lo que es el complejo tecnológico y militar, que está también al servicio de ese sistema socioeconómico, ese número reducido de personas, que actualmente, Silvana, pueden ser unas 50 aproximadamente en la foto del momento presente, pero que cada vez son menos porque los procesos de concentración de poder económico son tremendos. Basta un dato objetivo para darnos cuenta. En la bolsa de Nueva York, en Wall Street, que es el mayor mercado bursátil a escala planetaria, a finales del siglo XX, en 1997, cotizaban el doble de empresas que cotizan ahora. Es decir, en poco menos de 25 años se ha reducido a la mitad el número de grandes corporaciones que cotizan en Wall Street. ¿Esto por qué es? Pues porque hay un proceso de concentración del poder. Cada vez son menos. Lo que nos anuncia el Apocalipsis es que llegarán no a ser 50 personas, llegarán a ser 10. Y cuando haya 10, habrá una especie de pacto entre ellos. No sigamos haciéndonos la guerra entre nosotros, porque su voracidad es enorme. No sigamos haciendo entre nosotros la tensión y el conflicto. Vamos a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo significa que entre nosotros 10 vamos a elegir a uno. Ese uno, por delegación nuestra, va a ser la cabeza visible y va a establecer un marco que a los 10 nos conviene y que además asegure y potencie el control a nivel mundial. Hace 2000 años, cuando se escribió el libro del Apocalipsis, esto era muy difícil de explicar. ¿Cómo se iba a explicar en la época en la que el denominado Imperio Romano controlaba una parte ínfima del planeta? Se le llamaba imperio, pero era el Mediterráneo y poco más, ¿no? Con lo grande que es el mundo. ¿Cómo se podía explicar en aquel momento esto? Bueno, pues la figura del triunfo de la bestia, leyendo lo que el Apocalipsis dice, nos da esta información que yo considero que es valiosísima. La bestia es el fruto del acuerdo entre los poderosos cuando quedan 10 aproximadamente, delegando en uno el poder para poner orden entre ellos y establecer el régimen ya completo de control a nivel planetario. No, te ahoga de solo escucharlo. Bueno, ¿qué busca esta gente, esta élite, este gobierno en la sombra? ¿Qué busca? Porque Esta ya... pregunta, claro, esta pregunta es fundamental, Silvana. Yo me la llevo haciendo y buscando respuesta hace muchos años. Dirijo un proyecto que tiene como denominación Consciencia y Sociedad Distópica. Es un proyecto de investigación que pusimos en marcha en el 2018, que es un proceso, por supuesto, sin finalidad ninguna de lucro, pero conformado por personas de ámbito multidisciplinar que estamos ahondando en este tipo de cuestiones. Y esta pregunta que tú planteas ha sido para nosotros una pregunta fundamental.
Y la respuesta que dimos el año pasado en concreto, en una obra que tiene como título De la distopía a la reevolución, en esa obra decimos lo siguiente. Está claro que este grupo, esta reducida élite, que tendrá su consolidación y conllevará ese triunfo de la bestia, no busca dinero, ni busca riqueza, ni busca poder, porque ya lo tiene, ya lo tiene. Es decir, no tendría sentido que estuvieran en una estrategia tan global y tan compleja, con tantos estratagemas, con tantas acciones, no tendría sentido por algo que ya poseen enormemente. Insisto, ese 0,01% tiene más patrimonio que el 99,99% restante. Estamos hablando de unas 50 personas que tienen más riqueza y recursos que 8.000 millones de seres humanos que somos el resto de la población. Eso no es subjetivo. A partir de ahí, ¿qué diantres quieren? Pues bien, la respuesta la tenemos que encontrar en un hecho que ellos no mantienen oculto, pero que no difunden. El hecho que no mantienen oculto, pero que no difunden, es que esta reducida élite, este grupo reducido de personas, tienen creencias espirituales. Cuando escuchamos hablar de ellos, a mí me pasaba hace muchos años, bueno, estas personas son ateas, son agnósticas, no tienen ninguna referencia espiritual, son egoístas, egocéntricas, ¿verdad? Pero claro, es que se nos olvida que la espiritualidad, como todo, tiene dos caras. Hay una espiritualidad evolutiva, la espiritualidad que cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de cualquier otra tradición espiritual, que es seguida por muchísimas personas en el mundo, es la espiritualidad a la que hacemos mención, ¿verdad? Con los grandes instructores. Me da igual que hablemos de Jesús de Nazaret, o que hablemos de Siddhartha Gautama Buda, o que hablemos de Lao Tse, los grandes instructores. Entonces eso lo tenemos aquí en la cabeza y unimos la espiritualidad a estas grandes figuras y a estas tradiciones maravillosas. Ahora bien, no se nos olvide, hay otra espiritualidad. Hay la espiritualidad que habría que denominar involutiva. Es la espiritualidad que también nos describen todas las tradiciones de que está ahí y de que está ahí como escondida, pero actuando en el mundo. En el ámbito del cristianismo tiene que ver con Satanás y con los ángeles caídos, los denominados demonios o diablos que lo siguen. Pero estos ángeles caídos y esta figura de Satanás no solamente aparece en el cristianismo, insisto, aparece en otras tradiciones. En el hinduismo se le llaman los asuras y por supuesto que está también en otras tradiciones. Pues bien, de un tiempo a esta parte, ellos no quieren ocultarlo, pero no lo difunden, pero de un tiempo a esta parte han ido saliendo informaciones veraces que ponen de manifiesto que los más cercanos a esa élite, porque de ellos sabemos muy poco, la realidad de ese grupo tan reducido, sabemos muy poco, pero el círculo más cercano a esa élite se puede aseverar que tiene creencias espirituales involutivas. Claro. Fíjate, esa plataforma que dio la vuelta al mundo, se hizo famosa, ahora ya se habla menos de ella, su fundador ha sido perseguido y encarcelado, que esa plataforma que fue Wikileaks. Wikileaks durante años estuvo difundiendo mucha documentación y mucha información sobre todos los tejemanejes de este grupo reducido. Y curiosamente no se le persiguió, entre comillas. Ahora bien, en un momento determinado, Wikileaks empezó a difundir, básicamente a través de correos electrónicos del círculo más cercano a este grupo reducido o élite, y esos correos electrónicos ponían de manifiesto que quedaban, tenían citas, se convocaban a reuniones para adorar a figuras espirituales involutivas, con nombres que no se corresponden al momento actual, sino que tienen que ver fundamentalmente con la tradición sumeria y con la tradición caldea. Es decir, ellos adoran al diablo, adoran a Satanás, aunque no lo llaman diablo, Satanás, Asuras, sino que le dan denominación
de mucho antes, de los tiempos de la antigua Sumeria. Pero en cualquier caso, para lo que a ti, a mí y a tu tribu, entre comillas, nos interesa en este momento, lo importante es destacar que este grupo reducido o élite tiene creencias espirituales involutivas y su finalidad es precisamente esa. Su finalidad es precisamente extraviar las almas. Ellos, Silvana, saben que este proceso en el que estamos va a derivar en el nacimiento de una nueva humanidad. Lo dicen todas las tradiciones. Saben que en esa nueva humanidad las puertas estarán abiertas a todos, faltaría más, pero solamente podrán participar en ellas aquellas almas, por llamarlo en expresión que todos entendemos, aquellas almas que tengan la madurez, que tengan la consistencia, que tengan las características de un mínimo. No se pide que seamos premios Nobel de santidad, pero sí un mínimo, ¿no?, de requerimiento, de altruismo, de generosidad, de servicio. Cristo Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, nos habla del alma como una lámpara de aceite. Y nos dice, no tienes que tener llena la lámpara para pasar a la nueva humanidad, para formar parte de la nueva humanidad, pero sí tienes que llegar al nivel mínimo requerido. Si la lámpara es de 10 litros, tiene que llegar al 5. No se nos pide matrícula de honor, pero se nos pide el 5. Y lo que esta gente intenta, ahí están ellos, oye, y aquí estamos nosotros, que tenemos un enorme poder interior y desde el punto de vista de nuestro verdadero ser, ¿verdad? Pero ahí están ellos. Todo lo que están liando, todo lo que están montando y todo lo que será finalmente el intento de la bestia será precisamente que el menor número de almas, por tanto el menor número de personas, participen y formen parte de esa nueva humanidad que está anunciada en todas las grandes tradiciones. Y entonces, maestro querido, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Aquellos que, aunque sea ese 5 de la lámpara de aceite, que me encanta esa metáfora del Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? El hacer tiene que ver con el momento presente, Silvana. Estas tradiciones y el libro del Apocalipsis nos indican las orientaciones y las tendencias. Y lo tenemos que recibir, fíjate, como buenas noticias. Claro, nuestra mente dice, hombre, buenas noticias, la gran tribulación, el triunfo de la bestia, buenas noticias. Hombre, buenas noticias en el sentido de que nos delimitan el horizonte hacia el que la humanidad avanza y nos preparan para vivir en conciencia y con madurez esos momentos. A mí me gusta poner el ejemplo, aunque no sea mujer y no pueda quedarme embarazado, pero soy padre y he vivido la experiencia de lo que es un embarazo y de lo que es un parto. Es importante prepararse para el parto. Es decir, que una señora que se queda embarazada se prepare para el parto. Es importante que se le diga, oye, cuando llegue el momento te va a pasar esto, que si las contracciones, pueden pasar cosas, pero no te asustes. Puede ser, por ejemplo, yo qué sé, que el niño venga torcido, pero no te preocupes porque el personal sanitario sabrá enderezarlo. Puede ser incluso que a lo mejor el cordón umbilical se le pueda anudar en el cuello, pero no te preocupes, si tú en el parto escuchas hablar de esto, no te preocupes porque también el personal sanitario sabe cómo atender este tipo de situaciones. Es decir, que se te dé esa información no es para asustarte, es para que cuando estés en medio del parto vivas con mayor sosiego, con mayor paz, en definitiva, con mayor conciencia ese momento. Pues bien, a nosotros, ¿qué se nos está diciendo? Nos está diciendo que vamos hacia algo maravilloso. Va a nacer una nueva humanidad. Es algo esplendoroso. La evolución humana va a dar lugar a algo nuevo, algo hermoso, algo que ya brilla en el corazón y en el alma de muchos seres humanos. Eso se va a hacer realidad, es lo que nos dice. Y sí, también nos dicen que para que eso sea realidad habrá un momento de parto, de contracción, ¿no? Estamos ya como en el preámbulo, ¿no?, de esas contracciones, lo podemos ver, miremos por donde miremos en la sociedad actual.
Y todo esto que se nos dice no se nos dice para asustarnos, sino para que cuando lo tengamos delante digamos, aquí está, ya el parto se acerca. Y como parece que el parto se acerca, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Y la preparación es algo tan simple, volvemos al ejemplo de la lámpara de aceite, ¿cómo tener el 5 sobre 10 en la lámpara de aceite? Pues teniendo una vida más consciente. ¿Y una vida más consciente qué significa? Una vida que no tenga que ver con los parámetros que ellos nos quieren meter. Y efectivamente ellos tienen unos paradigmas, tienen unos sistemas de creencias que han implantado en nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que esos implantes tenemos que irnos quitando de en medio para vivir de una manera simplemente más humana y más natural. El 5 en la lámpara de aceite no consiste en nada extraordinario. Consiste en que nuestra vida no esté basada en el egoísmo, en el egocentrismo, en el materialismo, en el servicio a mí mismo, en el yo y a los demás que les den, en la competencia, en la imposición de mi forma de ver las cosas, etcétera, etcétera. No, vamos a romper con todo eso, cada uno en la medida de sus posibilidades, y vamos a comenzar a vivir de una manera distinta, con una manera de vida, con un estilo de vida más sencillo, sin ver al otro como un competidor, sin ver al otro como un enemigo, viendo a la madre tierra y a la naturaleza como nuestras aliadas, tendiendo la mano con solidaridad, con empatía, con respeto, con comprensión. Vamos a vivir de una manera, insisto, más humana y mucho más natural. Y en esto además no hace falta que lleguemos a la maestría. Con llegar al 5 es suficiente. Pero eso sí, tenemos que llegar al 5. Y finalmente, Silvana, los apretones del parto sirven para que cada uno, sin duda, diga dónde está. Porque claro, ¿quién dice el nivel de aceite que cada uno tiene? Tiene que decidirlo cada uno tiene que decirlo. Entonces, si la situación es una situación, por así decir, tibia, la plasmación de lo que realmente somos puede quedar como escondida. En cambio, cuando las circunstancias se van apretando, esas circunstancias nos van planteando ante la disyuntiva de mostrar nuestra verdadera cara. No lo que tú pienses, lo que tú creas o lo que tú quieras que piensen de ti, no. Situaciones concretas que ese apretón pone por delante y que hacen que tu verdadera cara se ponga de manifiesto. Hay una parábola en el ámbito cristiano, en el Nuevo Testamento, enseñada por Jesús de Nazaret, que es la parábola del trigo y de la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña es muy bella porque nos indica que habrá un momento en donde el trigo y la cizaña serán apartados. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor a los que trabajan con Él? Esperad, esperad, que crezca el trigo y también la cizaña, sí, pero hay que dejar que crezcan para que se vea con toda claridad lo que es una cosa y lo que es otra. La gran tribulación y el triunfo de la bestia precisamente servirán para eso, para que cada uno con claridad, como el agua y el aceite, se decante y diga yo estoy por aquí o yo estoy para allá. Y a partir de ahí nadie te va a decir nada. Esa nueva humanidad va a ser una nueva humanidad de una frecuencia vibracional más alta en la que podrán estar las personas cuyo estado de conciencia tenga una frecuencia vibracional también más alta, en sintonía con la nueva humanidad en una tierra restaurada, y aquellas personas que por su estado de conciencia no lleguen al 5 de aceite, no tengan esa frecuencia vibracional, no podrán participar de la nueva humanidad. Y entonces, mirá la pregunta que te voy a hacer de atrevida, nada más que de atrevida. ¿Sos optimista en cómo estamos hoy, en aquellos que estamos o queremos o, no sé, tener el 5 mínimo de la lámpara? ¿Sos optimista? Totalmente, Silvana, totalmente. Mira, tú sabes, has hecho un apretadísimo resumen al principio. Yo hace ya muchos años que estoy dedicando mi vida a la consciencia, a la expansión de la consciencia personal y colectiva. Hace ya muchos años. Y he ido viendo como todo lo que tiene que ver con la consciencia
se ha ido expandiendo y se está expandiendo. Por supuesto que hay carencias, por supuesto que hay contradicciones, también en el ámbito de la conciencia, sin ningún tipo de duda, pero la expansión ha sido y es colosal. Yo no me atrevería, faltaría más, a decir que el número, no de los 8.000 millones, el número de seres humanos, ni se me pasa por la cabeza dar un número ni un porcentaje, pero sí me atrevo a señalar que la conciencia se ha ampliado enormemente. Y algo también muy, muy significativo. Hay que tener en cuenta que los que fundamentalmente hablamos de estas cosas, te pongo a ti, me pongo a mí, pongo a tu tribu, vivimos en países, entre comillas, occidentales. Ujú. En el resto del mundo, y el resto del mundo es mucha gente, hay que tener en cuenta que solamente entre China y la India tienen la misma población actualmente que todo el mundo tenía en 1955. Hay otros muchos países, hay otras muchas zonas en el mundo donde las personas tienen una espiritualidad natural de forma inocente. Es decir, no es una, tú y yo estamos planteando cuestiones espirituales y lo hacemos con vocación de servicio, sin ningún tipo de duda, lo estamos haciendo de manera intelectual. Hay muchas personas en el planeta que esto que estamos hablando no lo entienden, ni tienen por qué entenderlo. Pero su vida cotidiana, es una vida cotidiana que ya está plasmando lo que estamos hablando. No es que sean santos ni santas, no es que sean héroes, no, son personas normales, entre comillas, que llevan su vida de la mejor forma que pueden, sin dañar a los demás, intentando vivir la vida con dignidad, la suya, la de su familia y sus seres queridos, y llevan una vida con respeto, llevan una vida con mano tendida, insisto, sin heroicidades, y lo hacen de una manera natural. Y de este tipo de personas en el planeta hay cientos de millones, o quizás, con toda seguridad, miles de millones, que nunca van a ver un programa como el tuyo, que nunca van a escuchar una conferencia como las mías, pero que están ahí, están ya viviendo. Y yo durante muchos años, en mi dedicación a la conciencia, también lo he complementado con una actividad laboral como economista, profesor de universidad. He hecho actividad con Naciones Unidas, he viajado mucho por muchas zonas del mundo y eso es lo que me he encontrado por todos sitios, Silvana. Personas que en el ámbito occidental hay una expansión de la conciencia y en otros ámbitos que no tienen que ver exactamente con nuestro esquema, viven la vida de una manera sencilla, de una manera muy anónima, pero muy potente. Y ahí está la gran base de esa nueva humanidad. Con lo que creo que más allá de que la gran tribulación en la que estamos y el triunfo de la bestia, más allá de que el parto con todas sus contracciones, bueno, pues el vivirlo conlleve una situación de tensión, pero más allá de eso, tenemos que estar alegres, tenemos que estar esperanzados y no la esperanza que tú o yo podemos dar, que somos unos, entre comillas, y con todo el respeto, me lo aplico a mí, no te lo aplico a ti, somos unos mindunguis, no somos nada. Pero ojo, vamos a atender a esos grandes maestros, a esas grandes maestras, a esos personajes insignes que nos han ido preparando, han ido dando la información para que cuando estos momentos, los que estamos ahora, lleguen, los vivamos con paz, los vivamos con paciencia, los vivamos con esperanza, lo vivamos con solidaridad y con mano tendida. Y sí, ahí están ellos a lo suyo. Y ellos van a estar apretando hasta el final, intentando que el menor número pasen a algo que ellos saben que es ya irremediable. Lo han intentado seguro durante siglos o milenios, que esto no sucediera, pero esto ya es irreversible. Lo dicen, insisto, las grandes tradiciones. Esto ya es ineludible, esto va a suceder, esto ya no pueden evitarlo. Y como no pueden evitarlo, lo único que pueden hacer es que a ver si conseguimos que menos gente participe, bajar a gente de esa especie de gran masa maravillosa que vamos a configurar la nueva humanidad. Maravilloso, maravilloso. Me llena el corazón, Emilio, escucharte porque pienso lo mismo y siento lo mismo, así que me encanta. ¿Qué estaría diciendo Cristo Jesús en este momento? Pues lo que Cristo Jesús estaría diciendo en este momento está dicho,
en lo que fueron sus últimos episodios de vida, Silvana. Fíjate, por un lado, él dijo en la cruz, todo está cumplido, todo está cumplido. Es decir, esta especie de proceso que acabamos de describir, a partir de ese momento ya estaba en marcha de forma irreversible. Todo estaba cumplido porque en la conciencia humana y planetaria ya se había aportado todo lo que había que aportar. Lo hizo él como la encarnación de la proyección crística, pero también, por supuesto, colaboraron otras grandes almas que antes que él incluso fueron preparando el camino para que él pudiera decir, pudiera anunciarnos, todo está cumplido. Por tanto, esta tranquilidad la debemos tener en nuestro corazón. Esto es como un río que va hacia una cascada, esa cascada sería la nueva humanidad, y esa cascada ya es ineludible, eso va a producirse y ellos están simplemente en el intento de que en el barco que vamos a la cascada haya el menor número posible de personas. Bueno, pues nosotros vamos a intentar ser el mayor número posible de personas. Con Vamos lo a cual, nadar también. incluso si hace falta. Entonces, el primer mensaje, fíjate, es todo está cumplido. Esto es muy importante, nos tiene que dar confianza, nos tiene que dar esperanza. Claro, nos tiene también que hacer que tengamos sentido de la responsabilidad, porque todo está cumplido, pero ahora me toca a mí tener ese aceite mínimo para poder participar en esa cascada, en esa nueva humanidad. Y lo segundo, el segundo mensaje fundamental de Cristo Jesús con relación a estos tiempos, a todo lo que vino después de él, eh, tiene que ver con esa escena tremenda cuando se lee, la verdad es que se ponen los pelos de punta, donde tras la última cena, Jesús de Nazaret, antes de ser detenido para ser torturado, para ser asesinado, para ser crucificado en el madero, antes de eso, él, al terminar la última cena, en el huerto de los olivos, se retira a orar, se retira a meditar. Y en esa oración nos dicen los evangelios que sudó sangre. Era tal su compasión que de lo que iba a suceder que sudó sangre. Y hay gente que dice, bueno, sudó sangre porque temía lo que iba a vivir. No, Cristo Jesús no sudó sangre por él. Él sabía, sí, que lo iban a detener, que lo iban a torturar, que lo iban a crucificar, pero iba a ser un número reducido de horas. La fuerza crística no suda sangre hecha en una persona por él y por eso. No, él suda sangre porque sabe que estando todo cumplido, el enorme proceso que todavía le queda a la humanidad. Él suda sangre por nosotros en el sentido de que tiene conciencia de que a lo largo del tiempo venidero las fuerzas involutivas van a hacer todo lo que esté en su mano por trastocar de la manera que estamos comentando. Él suda sangre porque sabe que esas interferencias de esa reducida élite y también la propia inconsciencia de cada uno de nosotros iba a originar dolor y sufrimiento para muchísimos millones de personas, también para la vida de los reinos de la naturaleza y del planeta, como está ocurriendo. Y ante esa perspectiva que él conoce, él suda sangre. Él no suda sangre porque lo fueran a detener y a martirizar y a crucificar. No, él suda sangre porque tiene un conocimiento de causa de lo que espera, de que estando todo cumplido, aún queda un trecho en todo ese largo proceso de separación de trigo y de la cizaña que cuando él lo tiene delante en su conciencia le hace sudar sangre. Así que yo creo que estos son los dos mensajes fundamentales. Todo está cumplido, pero también el ser consciente de que los apretones, y estos apretones se incrementan conforme nos acercamos al parto, pues da lugar a muchas situaciones de sufrimiento que, por supuesto, aquí y ahora, tú, yo, toda tu tribu y todas las personas conscientes también que tenemos que tener presentes para abrir nuestro corazón, para tender nuestra mano y para ser parte de esa gran familia, porque los maestros y Jesús de Nazaret a la cabeza, que es mucho más que un maestro, nos llama a darle importancia a la verdadera familia. Los lazos de sangre son importantes. Yo tengo 3 hijos, pongamos por caso. Los lazos de sangre son importantes, pero ojo, lo verdaderamente importante es la familia álmica.
Jesús de Nazaret tiene en el Evangelio escenas donde su madre quiere hablar con él y no lo encuentra, porque cuando está en un sitio ya se ha ido al otro. Y por fin llega a una localidad donde está en una casa. Pero claro, la casa estaba abarrotada de gente, ¿no? Y María, desde fuera, los que están fuera, dice, oye, pasale la voz de que soy su madre y de que necesito hablar con él. Sería algo importante cuando va buscándolo, ¿no? Y cuando se corre la voz entre la gente que está ahí afuera por las ventanas, asomado por dentro de la sala, cuando se corre la voz y alguien, el más cercano físicamente a él, le dice, Jesús, perdona que te interrumpa, es que me dicen que ahí fuera está tu madre que quiere hablar contigo, que tiene urgencia en hablar contigo. Jesús detiene la plática que estaba haciendo y lo que afirma es, mi familia sois vosotros, mi familia sois vosotros. Esto es una... ¿No quería Jesús a María? Por supuesto que quería a su madre, muchísimo. Hay muchas escenas en los evangelios que lo ponen de manifiesto. Y la familia de sangre es muy importante. Pero la base, lo fundamental es la familia de almas. Y eso es lo que ahora tenemos que poner en valor. Porque esa familia de almas, además, nos comunicamos sin distancia física. Aquí no Claro. hay kilómetros, tú no estás en un sitio y yo en otro a miles de kilómetros de distancia. Las almas no entienden de eso. Estamos en unión profunda y esa unión, esa comunión, en estos momentos tenemos que ponerla en valor y abrirnos, ¿no?, a la conciencia colectiva y al acompañamiento de tantas personas que ciertamente lo están pasando mal. Muchas no saben de qué va esto, pero tenemos que unirnos enormemente para que nuestra compasión y nuestra conciencia eleven lo más posible este momento en armonía, en equilibrio, en serenidad, en paciencia y en alegría. Divino, divino, Emilio, y encima porque él deja la impronta crística, la deja plasmada acá antes de irse, con lo cual nosotros tenemos ese referente que de repente te puede abrir el corazón y de repente no, dependerá, no importa eso, pero también tenemos ese referente de la conciencia crística, ni más ni menos, que tiene que ver con el amor absoluto, con la no diferenciación, con el avivate porque somos todos, como que acabas de decir, álmicamente somos lo mismo. Álmicamente somos lo mismo. Así que eso me encanta, me encanta. Entonces yo te quiero hacer una preguntita tuya, personal, muy respetuosa, claramente, no sé si me lo permitís. Seguro que sí. Este Emilio Carrillo, que fue, y digo fue, aunque lo es también, del economista a la vida espiritual, ¿qué cambios, qué cambios fuiste sintiendo vos? Porque está bueno que la gente nos cuente y nos contemos entre nosotros, porque a veces no hay mucha gente cercana con la cual hablar, ¿no? Cercana, quiero decir, en decir, mira, me está pasando esto y que el otro te pueda entender y que, bueno, a ver, ¿qué fue lo que se abrió en Emilio, mi querido Emilio? Pues no tengo ningún tipo de problema en absoluto en responder a esta cuestión que me planteas. Lo hago, por supuesto, de forma sintética. Tengo ya prácticamente 65 años y sería muy largo de contar, pero lo podemos resumir de la siguiente manera. Yo recuerdo que en mi adolescencia yo era una persona de, de creencias espirituales y la figura, el referente para mí, era Jesús de Nazaret. Hasta los 14 o 15 años. Incluso estuve a punto de hacerme misionero, sacerdote misionero claretiano. Solamente la sexualidad, el percibir mi incapacidad para mantener el celibato que me decían que había que llevar, fue lo que me llevó a tomar la decisión de no seguir ese camino. A partir de ahí, tomo la decisión de hacer estudios universitarios y lo hago en el ámbito de la economía como una ciencia social que creo que tiene posibilidad de desarrollar mi vocación de servicio. Pero claro, cuando entro en la facultad era el momento también de aquí en España del fallecimiento, coincide con el fallecimiento de Franco, son momentos de convulsión política. Yo tomo parte en esa especie de movimiento, ¿no?, alternativo para poner en marcha el sistema democrático en España como estudiante universitario, como delegado de facultad.
Y poco a poco, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de mi adolescencia va quedando guardada como en un cajón. Y el ámbito como economista, el ámbito académico, saco posiciones como técnico de la administración general, tengo también responsabilidades políticas, colaboro con organismos internacionales y todo eso me va llevando por una serie de décadas, eso dura unos 25 años, hasta que, y esta es la respuesta a tu pregunta, hasta que empieza a pasar algo. En la mayoría de las ocasiones, lo que cambia el paso de la persona es lo que San Juan de la Cruz tan bellamente y de forma tan acertada llamó las noches oscuras. Llega a tu vida una noche oscura. Llega a tu vida una enfermedad propia o de un ser querido. Llega a tu vida el fallecimiento de un ser querido, rupturas traumáticas de parejas, graves situaciones económicas. En definitiva, un terremoto, un movimiento sísmico que te destroza, que hace que todo salte por los aires y a partir de ahí el dolor que estás viviendo te lleva a plantearte cosas que antes no te habías planteado, a preguntarte sobre asuntos que antes no te habías preguntado, a ver vídeos y películas que antes no habías visto, a leer libros que antes no leías, a acercarte a gente que antes no te acercaba y tu vida, plaf, empieza a vivir una transformación. Es el papel de la noche oscura que San Juan de la Cruz, en su poema precisamente titulado Noche Oscura, glosa preciosamente cuando dice: oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado, transformada. La gran transformación. Es algo esplendoroso. Pues bien, no fue mi caso. Es decir, lo comparto para decir esto, que es lo más frecuente, no fue mi caso. Mi caso fue algo que sucede con menor porcentaje, pero también sucede, que es el éxito como palanca de la transformación. Porque efectivamente en el año 2000, que es cuando yo empecé a caminar nuevamente cada vez más por la vía espiritual, mi vida era una vida de éxito. Éxito personal, éxito familiar, éxito profesional, éxito político, éxito económico, éxito. Una persona de éxito admirada, querida, respetada, en todos los ámbitos en los que movía. Tenía un carisma especial, y ahí estaba, en pleno éxito. Y en ese contexto de éxito, Silvana, hay algo aquí profundo que te dice: esto no es, esto no es. Aquí falta algo muy importante. Mi vida no es una vida plena. Claro, miras hacia afuera y sí, claro, todos los temas materiales, etcétera, pero aquí hay una voz profunda que te está diciendo, es el grito del alma, Silvana, que te está diciendo: esto no es, esto no es. Y bien, pues cada vez fui escuchando más esa voz, la empecé a escuchar con fuerza en un viaje a América Latina, en una misión de Naciones Unidas en Uruguay, viví una experiencia en Montevideo, que es cuando esa voz empezó a aparecer cada vez con más fuerza y eso me llevó, al cabo de no muchos años, a dejar todo lo que hacía. Dejé la actividad política, dejé la docencia universitaria, empecé cada vez a dedicarme más a la conciencia y ha sido esa voz a la que he intentado ser coherente. Una voz interna que yo creo que es la voz del ser, creo que es la voz de nuestra conciencia y ahí ando, ahí ando. Por tanto, en mi caso, no fue la noche oscura, sino que fue un día luminoso, pero un día luminoso que por muy luminoso que sea, había algo que me decía, también lo expresaba muy bien San Juan de la Cruz, neti, neti, decía él, esto no es, neti, neti. Y aquí, después de ese neti, neti, pues aquí ando, querida Silvana. Cosa que yo agradezco y mucha gente agradece infinitamente desde ya, Emilio. Escúchame, ese netineti, ¿no? Maravilloso que contás, tiene que ver, también se puso en juego tu valentía ahí, porque a veces quizá alguien escucha esa voz y como tiene que hacer, o no tiene, sino que le nace o ve que quiere cambiar lo que está afuera, hay que, como dicen los argentinos, hay que pelar valentía, hay que sacarla y animarte a hacer esos cambios, ¿no? Porque además estabas con familia, hijos, etcétera, etcétera, ¿no? En esto de dejar varias cosas, ¿es así?
Sin duda, sin duda. Pero fíjate que lo que más suele, vamos, lo ha resumido perfectamente, Silvana. Eh, como apunte complementario, mi experiencia personal y la experiencia que he conocido en otras mucha gente es que curiosamente lo que más cuesta soltar no es ya tanto lo que tú acabas de decir, sí, efectivamente, oye, una vida material, unos ingresos, un bienestar, un hábitat de confort. No, hay algo que es más profundo, que son los sistemas de creencias. En sí. Y es necesario en un momento determinado soltar. Y cuando sueltas, Silvana, te quedas sin nada a lo que asirte. No ya me refiero solo al tema material, me refiero a que no sabes muy bien lo que estás dejando. Sabes muy bien lo que tu corazón dice, pero no sabes muy bien lo que va a pasar. No hay nada que te pueda asegurar lo que va a suceder. Me gusta decirlo de la siguiente manera. Todos conocemos la historia de Tarzán, Tarzán de los monos, Tarzán de la selva, ¿verdad? Y todos Claro, sabemos que Tarzán se desplazaba por la selva con mucha velocidad y no lo hacía corriendo, sino en las lianas, estas grandes cuerdas que cuelgan de esos árboles majestuosos de la selva. Él se cogía a la liana en un árbol, se impulsaba y cuando estaba llegando a una distancia larga a otro árbol, lo que hacía él es que estaba cogido a la liana, la mano derecha seguía sosteniendo la liana, alargaba a la izquierda, cogía la nueva liana y una vez que la había cogido, soltaba la antigua, cogía con las dos la nueva y seguía su impulso. En el camino de la conciencia nos encantaría que esto funcionara así. Es decir, que solo coges lo nuevo, solo sueltas lo viejo, perdón, cuando has cogido lo nuevo, como hace Tarzán. Pero la conciencia no funciona así. En el camino de la conciencia, la vieja liana tienes que soltarla entera y tus dos manos, todo tú tienes que lanzarte hacia lo nuevo. Y hasta que lo nuevo lo cojas, hay un interregno, hay un estado intermedio donde has soltado lo viejo y no tienes cogido lo nuevo. Y ese estado es el que produce esa falta de referencia, esa especie como de miedo ante un estar no sabes dónde y que te quedas como perdido sin sistemas de referencia, nada a lo que agarrarte. Pero hay que atreverse a dar ese paso, hay que atreverse a dar ese paso y confiar de que esa voz interior es una voz que te guía adecuadamente, que es la voz del ser, por tanto tiene una naturaleza divina, confiar en ella y no tengan ninguna duda, suelta eso viejo que ya sabes que te está quemando las manos, que no tiene ya capacidad ninguna de aportarte nada, que te está estancando en tu proceso vital, suéltalo y confía porque la nueva liana va a llegar. Puede tardar lo que llamamos aquí un tiempo, pero esa nueva liana va a llegar, por tanto vive con confianza ese interregno. con lo cual, entonces, es como en esta etapa de la gran tribulación, ¿no? Que estamos atravesando para estar avivados de todo lo que, del porvenir, de lo cual nos tenemos que correr, estaría bueno entonces desarrollar confianza y valentía. Uh -huh. Yo diría que esos dos términos son muy acertados. Hemos hablado de Cristo Jesús. Cristo Jesús hablaba de tener fe, tener fe. Una expresión que a mí me resultó curiosa, porque él dice, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montaña. Si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, haríais lo mismo que yo e incluso más. A mí esto, Silvana, me llamó la atención. Si tuviéramos fe, ¿y qué es la fe? La fe es creerme lo que otro dice. La fe es comulgar con ruedas de molino, lo que me dice el otro lo tengo que hacer mío porque debo tener fe. Y a mí esto no me casaba, esto es contradictorio. Que Cristo Jesús dice que yo tengo que comulgar con ruedas de molino, hacerme caso a otro y creerme a pie juntilla lo que el otro diga porque me lo tengo que creer. Esto no puede ser. Bueno, pues algo tan sencillo como nos vamos a los evangelios originales que se escribieron en griego clásico, no a la traducción. Vete a los evangelios originales, que los tenemos a nuestra disposición. Y en esos evangelios originales, que muchos eruditos además han estudiado,
La palabra fe es un vocablo griego que fue traducido después al latín, del latín al español, y el vocablo griego es pistis, pisteo. Pistis como sustantivo y pisteo como verbo. Y pistis es un vocablo griego clásico, complejo, como muchos términos de la lengua griega clásica, que tiene tres significados: confianza, compromiso y perseverancia. Eso es la fe en palabras de Cristo Jesús. Confía, confía, comprométete y sé perseverante. ¿Confianza en qué? En la vida. Confía en la vida. La vida no es lo que la reducida élite nos dice. La vida es abundancia. La vida merece nuestra confianza. La vida es nuestra mayor aliada. La vida no es nuestra adversaria, no es nuestra enemiga, no es la que está ahí pendiente de darte un susto de una manera o de otra, como nos quieren hacer creer. La vida es nuestra gran aliada, nos abraza continuamente. Confía en la vida. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. No existen las casualidades, sino las causalidades, las sincronías. Si una puerta se cierra, es para que otra se abra. Todo lo que acontece siempre juega a tu favor. Confía, confía en la vida. Además de confiar en la vida, compromiso. ¿Compromiso con qué o con quién? Contigo. Comprométete contigo, pero no con tu estar, sino con tu ser. Yo no soy Emilio, estoy en Emilio. Mi estar, mi encarnación, mi estar es Emilio. Pero dentro de Emilio, como dentro de Silvana, como dentro de cada ser humano, hay un ser que es imperecedero. Comprométete con él. No te comprometas con tu personalidad, no te comprometas con el Emilio de turno, no. Date cuenta de que ahí hay un ser imperecedero en ti y comprométete con él para hacerlo presente en tu vida cotidiana con todas las cualidades y todos los valores que ese ser tiene. Compromiso contigo mismo. Y junto con la confianza en la vida y el compromiso contigo mismo, la perseverancia. Y Y la sí, perseverancia significa que esto no es un día de vez en cuando, sino que tiene que ir impregnando tu vida. Y para que impregne tu vida, como tú muy bien señalabas, Silvana, hace falta valentía, porque esa perseverancia conlleva también valentía para ir dejando muchas cosas, para ir diciendo adiós a muchas cosas. Y esto no siempre es sencillo. exactamente, Emilio, no siempre es sencillo. Bueno, llevamos una horita, no te quiero hinchar, como decimos acá. El tema es, como final, yo sé que jamás podemos decir cuándo viene, ¿no? Todo. Es muy lindo lo que a veces decir, que Jesús decía, cuando la higuera de hojas está por venir el verano. Pero yo he leído también a este Juan, el que tiene tres nombres, Juan de Jerusalén o Juan el El ermitaño, ermitaño, Juan el Juan Templario. el templario, cuando dice, primero que era, cuando pase el año 1000, después del año 1000, contanos eso y con eso nos despedimos. Pues mira, sí, es una magnífica forma de poner ahí una especie de broche de la mano de un texto tan potente. Es un Claro, texto además que está disponible en Internet sin ningún tipo de problema y efectivamente su autor es un libro de profecías y su autor recibe tres posibles nombres. Siempre es Juan, pero a veces se habla de Juan el Ermitaño, Juan de Jerusalén, Juan el Templario. Lo significativo es que si entendemos que es Juan el Templario, significa que las profecías fueron escritas en torno al siglo XIII, a más tardar siglo XIV. En cambio, las otras denominaciones apuntan a que las profecías pudieron ser escritas en el siglo XVI o en el siglo XVII. En claro. cualquier caso, las profecías, me da igual que sean del siglo XIII-XIV que del siglo XVI-XVII, porque tienen una profundidad espectacular. Tiene dos grandes partes, no es muy extenso, no es muy extenso el texto, y tiene dos grandes partes. La primera parte son profecías, unas 30 en número redondo, no llegan, una treintena, que comienzan diciendo lo que tú antes señalabas. Comienzan diciendo, cuando llegue el año 1000, que sigue al año 1000, pasará tras tal cosa. Cuando llegue el año 1000, que llegue el año 1000, que siga el año 1000, pasará tal cosa. Y la primera treintena de profecías
arrancan todas así, cuando llegue el año 1000, que sigue al año 1000. En cambio, después la segunda parte lo que nos dice es, cuando entremos plenamente en el año 1000, que sigue al año 1000, pasará otras cosas. Cuando entremos plenamente en el año 1000, que sigue el año 1000, pasará tal cosa. Es decir, la primera parte es, vamos a decirlo más claramente, es cuando llegue el año 2000. Y Claro, lo otro es cuando ya entremos en el siglo XXI plenamente. Bien, la primera parte, cuando llegue el año 1000, que sigue el año 1000, cuando llegue el año 2000, todas las profecías son distópicas, son de sufrimiento, son de dolor. Ahí, por ejemplo, en una de ellas se nos dice con toda claridad, todos los hombres, se crean libres o esclavos, estarán dominados, estarán controlados por una minoría. Y nos habla de que los reyes, los poderosos, vivirán en sus bosques secretos, en sus castillos escondidos. Es decir, nos dice que esa minoría va a jugar en el anonimato, no va a estar interesada en que sean conocidos. Es lo que ocurre en la actualidad. claro, Actualmente, cuando miramos a los poderosos de este mundo, a los que podemos ver, no forman parte del círculo primero, forman parte de los que rodean al círculo primero. Por muy poderosos, y tenemos todos nombres en la cabeza, ¿verdad?, que aparecen en los medios de comunicación, grandes multimillonarios, accionistas de grandes corporaciones. Bueno, pues esos no son realmente el núcleo duro, porque el núcleo duro está en el más absoluto anonimato, con sus claro. creencias espirituales involutivas y moviendo los hilos para extraviar almas del modo que ya hemos comentado. Esta es la primera parte de las profecías, cuando llegue el año 1000, que sigue al año 1000, y son acontecimientos dolorosos, de sufrimiento y distópicos. Ahora Lo que bien, estamos viviendo, lo que lo que estamos estamos viviendo. viviendo, lo que estamos viviendo, efectivamente, con una claridad que asombra, que hace tantos siglos se pudiera describir con tanta precisión lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora bien, ese texto tiene una segunda parte, cuando entremos plenamente en el año 1000, que sigue al año 1000. Es decir, cuando estemos en el año 2000 y pico, 2000 y pico. Y ahí lo que se nos anuncia que es la nueva humanidad, una humanidad ejemplar, una humanidad de hombres y de mujeres que vivirán en hermandad y en fraternidad, en simbiosis y en unión con la naturaleza y con la madre tierra. Esto es muy importante. Juan de Jerusalén lo dice, lo habla también con claridad los textos cristianos, la nueva humanidad en una tierra restaurada, porque vamos de la mano, será una nueva humanidad en una nueva tierra. La tierra va a tener un factor protagonista en ayudarnos en este proceso, porque también la Tierra va a dar un paso para adelante. La Tierra como ser vivo, como conciencia planetaria, va a dar ese paso para adelante, que es un paso vibracional, que va a ir unido al nuestro para tener esa vibración que dé lugar a la nueva humanidad. Esto es lo que se llama la parusía en términos cristianos, que va unida al corte, el corte o cortamiento, y el corte o cortamiento es la separación del trigo y de la cizaña. Pero una separación que no hace nadie, haces tú. Claro. Lo estamos haciendo ya, de hecho, Silvana, con nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo en estos momentos? Desde luego, si nuestros paradigmas se basan en lo puramente material, en el consumismo, en el entretenimiento y la distracción lela, en el egoísmo, en el egocentrismo, en el mi, lo importante soy yo. Ahí estás eligiendo, eres tú el que estás eligiendo, pero no tienes la frecuencia vibracional para participar en lo nuevo cuando este ciclo humano, como está anunciado, termine. En cambio, si vivimos de una forma, lo vuelvo a repetir, más natural y más humana, se trata simplemente de eso, de vivir de una forma natural y humana, más en consonancia con lo que realmente somos, esas puertas del banquete nupcial que se nos dice y se nos describen en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo tras la lámpara de aceite, están abiertas para todos nosotros. Así que vivamos estos momentos con compasión por tanto sufrimiento, pero a su vez preparados para el parto, porque nos han dado toda la información para que vivamos estos momentos con confianza, con serenidad incluso con esperanza del nacimiento de lo nuevo y con alegría. Y en la comunión álmica, de esa gran familia a la que, de la que todos somos parte
y en las que tanto ya tenemos un compromiso de ser semillas activas de la nueva humanidad. ¿Qué decirte, mi querido amigo maestro? Que Dios te dé toda la luz y más de la que tenés para que sigas aportándole a la humanidad estas cosas. Te lo agradezco infinitamente, te agradezco haber aceptado esta invitación, estoy muy contenta, te doy las gracias, le doy las gracias a todos los que han entrado, porque hasta con vos inauguré este canal de YouTube, con lo cual, obviamente es la primera vez, así que te abrazo bien fuerte, Emilio, y gracias por toda tu enorme tarea. Muchísimas gracias, Silvana. Bendiciones, bendiciones para ti y para toda tu tribu. Y vamos a seguir unidos de corazón en este precioso camino. Muchísimas gracias Así es. y un fuerte abrazo. Chao, Emilio, gracias. Muchas gracias. Adiós.